Antes vamos rápidamente con otro tema. Ayer, al final de este espacio, le di a conocer pues, sobre el lamentable tema en el Multiforo Cultural Alicia y un desalojo ahí por demás ilegal. Sobre este tema, la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, aseguró que pues, no está de acuerdo ni convalida el desaforo y la cancelación del concierto que se llevaba a cabo ayer en el Multiforo Cultural Alicia, ocurrido la noche del pasado viernes. Instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, que lleve a cabo las investigaciones, las sanciones correspondientes. El secretario Vázquez, minutos después, informó que la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría a su cargo inició una investigación para deslindar responsabilidades, mientras que los mandos responsables del sector fueron relevados de su cargo. El caso del Multiforo Cultural Alicia no paró ahí. A través de redes sociales, el secretario de Gobierno de la ciudad, César Cravioto, aseguró que la izquierda en la ciudad está a favor de las libertades, reconoció la responsabilidad de las autoridades capitalinas, pero pidió a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc que no se laven las manos. ¿Sí podemos escuchar? Ha dado un debate, por supuesto que hay una responsabilidad que se acepta por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la ciudad, pero tenemos información ya confirmada, y lo dice el mismo promotor cultural, que hubo por lo menos 2 visitas de la alcaldía. Entonces decir que la alcaldía no tuvo nada que ver, pues me parece que es como lavarse las manos. Bueno, por su parte, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en la Cuauhtémoc, rechazó que la alcaldía esté detrás del operativo, ya que la demarcación, dijo, no tiene atribuciones sobre la policía de la ciudad. Aseguró que habló con el jefe regional Centro Barak y le confirmó que llegaron al Multiforo Cultural Alicia sin saber qué es lo que se desarrollaba, y esto dijo. El jefe regional Centro Barak, quien responde exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Jefatura de Gobierno, me confirmó que hicieron este operativo junto con la Sedena y que llegaron a este lugar sin saber si era una fiesta o un concierto. ¿Cómo lo sé? Porque personalmente hablé con él 2 veces el día de hoy y me lo confirmó. Bueno, como en la Ciudad de México, en pleno 2025, a mitad de año, en el siglo XXI, una ciudad de derechos, una ciudad de avanzada, una ciudad cultural, una capital cultural, se desaloja de esa manera, como en las antiguas racias durante la época de la Guerra Sucia, en la zona rosa o en otras partes de la capital del país, a personas que van a un concierto en un lugar establecido que cumple con los requerimientos. ¿Cómo llegamos a esto? Ana Francis Moore, secretaria de Cultura de la capital del país, te agradezco mucho que nos acompañes esta mañana, pues para hablar de este lamentable tema y de cómo llegamos a esto. Ahí está la pregunta. ¿Cómo estás, Ana Francis? Hola, querido Juan, buenos días. Pues sí, justamente esa es la pregunta y esperamos que en el deslinde de las investigaciones termine de aclararse, pues, ¿no? La narrativa de los hechos, todo comienza con una supuesta visita de revisión, de supervisión de la alcaldía que no tiene mucho sentido. En general, la autoridad encargada de eso es el INVEA. Y luego viene todo lo demás y se desata todo lo demás. Afortunadamente, Nacho, el que ha sido el vocero de la Alicia, y a quien todo el mundo conocemos, y el Alicia pues es un foro muy importante de 30 años de historia, em, pues hace lo que tiene que hacer, se sube al micrófono, le informa a la gente y le dice a la gente específicamente que salga sin mayor aspaviento, sin caer en la provocación. Nacho comprende esto como una provocación y bueno, no pasa a mayores y a diferencia, sí, de otros años, pues al día siguiente 2 mandos de la policía son separados de su cargo, y yo creo que vamos a llegar al final de esto sabiendo qué pasó, Juan, porque no puede ser. Ayer fuimos al Foro Alicia, ¿Sí? ahí estuve yo en un concierto, el lugar no está clausurado, entonces abrió con normalidad, por cierto, un muy buen concierto, y y ya eso, pero sin duda que hay que y vamos a estar muy cerca de Nacho. La Secretaría de Cultura tiene un programa importante para acompañar a los espacios culturales independientes, para fomentarlos, en fin, y estamos en esos. Entonces, pues sí, parte de nuestro trabajo es ese. Y comentarte, Juan, un dato curioso para agregar información que no se tiene. A mí han llegado 3 espacios culturales de la Cuauhtémoc, en donde está concentrada la mayor parte de los espacios culturales de la ciudad,
a decirme, oye, recibí una visita de la alcaldía, con amenaza de clausura porque no sé qué, por cualquier pretexto. Y entonces yo lo que hice fue hablarle al director de gobierno de la alcaldía y avisarle, ¿no? Así de, oye, personas que dicen que son de la alcaldía Ujú. están haciendo esta visita, te aviso porque, pues si no son, para que sepas, y si sí son, para que sepas. Claro. Y después ya no volvieron a molestar a esos espacios, con esa sola llamada de mi parte fue suficiente para eso, ¿no? Ya sabemos, aquí sí te lo digo como alguien que viene del movimiento de los espacios culturales independientes, que a lo largo de la historia, pues ha sido un pelear porque las autoridades distingan lo que es un espacio cultural independiente de una fiesta clandestina, etcétera, 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 y otros giros que no tienen nada que ver, ¿no? Pero el Multiforo Cultural Alicia, más de 30 años de existir, allá donde se ubica en estos momentos, que es en Santa María, sí lleva poco más de un año, pero bueno, todo el mundo Ujú. conoce el Multiforo Cultural Alicia. Pues decía Nacho, ¿no? Ignacio Pineda, del foro, que es una provocación a quién, Ana Francis, y una provocación de quién. Pues mira, Juan, lo que pasa es que hoy es la votación del Poder Judicial, pues, ¿no? Luego no medimos la dimensión de la transformación que se continúa al día de hoy, de lo importante que es el día de hoy y de la cantidad de callos que se pisan, pues, ¿no? Entonces, pues sí, los intentos de desestabilizar, los intentos de sembrar una narrativa de miedo en la ciudad, de sembrar una serie de narrativas que no te las tengo que contar, de dictadura, etcétera, etcétera, pues son un montón. Ujú, Ahora, en general, en mi experiencia, cómo funciona la derecha es a partir de hechos que esos, o se siembran hechos para que sucedan, o a ujú. partir de hechos que suceden, se juntan con otras cosas, se concatenan y se imponen narrativas. Sí, nada La más, verdad perdón, es Ana que la Francis, andanada de bots de ayer, pues estuvo tremenda, ¿no? pero fueron policías Ah, y no, 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 por y eso te Nacho digo, Pineda señala que ujú, también elementos de la Guardia Nacional, una orden así deben es. haber recibido de un mando, entonces es fuego Absolutamente amigo o qué? incomprensible, pues absolutamente incomprensible. Y sí esperamos que el secretario de Seguridad Ciudadana, pues nos dé la información completa, toda la información que falta, ¿no? Porque no, a ver, es incomprensible y no tenía ningún sentido y no tenía ninguna razón de ser un operativo de esa dimensión en un lugar así, en donde están, en general, chavorrucos como Tula y Yola, tomándose su cervecita viendo un concierto, ¿me explico? Ningún sentido. Oye, se deslinda por completo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y dice, y tiene razón en eso, que no tiene facultades sobre la policía, pero ¿qué sucede con los operativos que se llevan a cabo por Pues parte de la mira, misma alcaldía? las visitas a los lugares ocurren por parte de la alcaldía, pues, ¿no? Hay que ver eso es cómo se concatena con lo otro. Y los operativos, pues sí, el mando es de la policía, ¿no? Ujú. Eso es cierto. ¿Y qué se sabe hasta el momento, Ana Francis? Pues lo único que se sabe es que hay estos 2 mandos separados de su cargo, lo cual es muy bueno, y esperemos que en las próximas horas, no sé si hoy, porque el día de hoy está enfocado en otra cosa, pero quizás mañana, en esta semana, el secretario Pablo nos dé más información al respecto. Ana Francis López, pues tras este lamentable hecho en una ciudad cultural como es la nuestra, de progresista, una ciudad que se mueve todo el tiempo, ¿cómo garantizas a los hacedores de cultura, sobre todo foros independientes como el Alicia, pues el que puedan llevar a cabo sin ningún Mm, tipo de problema su actividad, que es muy importante? Pues mira, ves que dicen que todo problema es una oportunidad y para nosotros es una gran oportunidad de posicionar el concepto de espacio cultural independiente porque no necesariamente es tan conocido y me refiero a posicionarlo también, por supuesto, al interior del gobierno. Vamos a establecer mesas de trabajo con las distintas instituciones para revisar los protocolos de actuación, un poco para explicar cuál es la diferencia entre un espacio cultural independiente y por qué necesita una atención diferenciada. En fin, vamos a aprovechar la circunstancia para establecer un diálogo y mecanismos de comunicación con todas las otras instancias del gobierno, con todas las otras instituciones del gobierno, pues uno, para que esto no se repita, y dos,
para hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo a la ley de espacios culturales independientes, que es ayudarlos, fomentar su Sí. creación y que ayudarlos a que existan, pues, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Pues ahí está. Mientras tanto, seguimos pendientes de qué es lo que sucedió en el Multiforo Cultural Alicia, quién dio la orden, Así qué es es. lo que sucedió con las personas que acudieron a este lugar y mientras tanto también pues los participantes están separados de su cargo. Gracias, Ana Francis, secretaria de Cultura de la ciudad. Muchas gracias, Juan. Hasta luego.